Señor diputado, muchas gracias por darme esta entrevista el día de hoy. Sé de buenas fuentes pues que ha tenido una actividad muy intensa en estos siniestros que se han sucedido en el estado de Guerrero, en el cual ha habido una participación activa pues en llevar ayuda a los más necesitados, y pues se está recibiendo durante todo el día de hoy pues a mucho gestor, mucho ciudadano que lleva gestoría a sus colonias. Quisiera que nos platicara cómo está logrando esto pues para tanta gente que tiene necesidad. Bueno, pues mira, estamos trabajando de manera institucional con las autoridades municipales, estatales y federales para enfrentar esta emergencia. Obviamente ninguno de nosotros como diputados tiene los recursos para poder hacer frente a esto, pero estamos haciendo la gestoría, que es la otra parte del trabajo de un diputado, y nos estamos coordinando con los 3 niveles de gobierno para señalarles dónde hace falta apoyo y de qué tipo, y los delegados federales y las personas encargadas de los distintos programas y de las distintas regiones en el municipio de Acapulco, pues están mandando a los brigadistas o están ayudando a resolver el problema. Esto es muy importante porque está logrando pues atender a la gente más necesitada. Pues señor, algo más que quisieras aumentar pues de lo que dijo el presidente, de lo que está haciendo, está atendiendo, ha estado seguido más que en toda la República Mexicana, señor presidente. Sí, bueno, creo que el presidente de la República tiene muy claro el gran problema que hay en Guerrero, no nada más en Acapulco. Ayer mismo lo mencionó en Tamaulipas, el problema de la pérdida de casi 40,000 cabezas de ganado y una cantidad importante de hectáreas de cultivo, y se van a hacer programas de apoyo a los agricultores y a los ganaderos, no nada más de Guerrero, sino de los diferentes estados donde hubo este problema. Muy bien. Señor, pues muchísimas gracias por esta entrevista. ¿Su nombre para sustento? Rubén Figueroa. Gracias.